Muy bien, muchas bendiciones para todos. En este nuevo día vamos a compartir la palabra del Señor y vamos a leer en la tercera epístola de San Juan, del verso 1 al verso 4. Dice así la palabra del Señor, versión Reina Valera del 60. El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Voy a leerles también la nueva versión internacional, porque hay un par de palabras ahí que cambian en la traducción, que pienso que es importante que las analicemos para el estudio que vamos a hacer el día de hoy. Dice la nueva versión internacional: el anciano al querido hermano Gayo, a quien amo en la verdad. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Hoy hago uso de este pasaje, que es un pasaje muy conocido por los creyentes. Los que tenemos ya bastante tiempo de estar en la iglesia nos han leído. Y precisamente el enfoque en uno de esos versos que dice: amado, yo quiero que tú seas prosperado. Y en esto pues hemos escuchado muchas y muchas predicaciones. Pero hoy he querido hablarles de esto sobre todo porque casi siempre ha habido un enfoque equivocado acerca de parte de quienes lo predican. Yo no sé si por una equivocación adrede o de manera inconsciente tal vez, pero lo cierto del caso es que cuando se habla mal o se predica mal o se interpreta mal este pasaje, nos han dicho que Dios quiere prosperarnos materialmente, cuando en realidad el pasaje no dice eso. Este pasaje lo han utilizado en muchas iglesias, en muchas congregaciones, para intentar sacarle dinero a las personas, para tratar de hacer que la gente de alguna manera se monte dentro de la corriente, que no es una doctrina, es una corriente que se llama la prosperidad. Pero si lo analizamos, en realidad, como les decía, el pasaje no dice que Dios quiere llenarnos de posesiones ni de riquezas materiales. Vamos al contexto y contextualmente podemos decir, analizando desde el principio quién hace la carta, a quién está dirigida. Ahí nos encontramos a un personaje conocido como Juan, ex discípulo de Jesús, también conocido como San Juan el apóstol o San Juan el evangelista. Escribe un evangelio que lleva su nombre también y escribe las cartas, y además de eso el libro de Apocalipsis. Aquí en esta carta específica, en esa tercera carta, Juan le está escribiendo a Gayo, y Gayo es un personaje que vamos a tratar de descifrarlo un poco a través de lo que vamos a compartir hoy, empezando por indicar que Gayo era un nombre muy común en la época en que se escribe esta carta. Tiene varios significados. Ustedes pueden encontrar y buscar textos de esa época y van a encontrar el nombre Gayo por todo lado. Gayo significa feliz, significa alegre, significa festivo, entre otras cosas. Juan, el apóstol, se dirige a Gayo. Gayo era un colaborador de la iglesia. Cuando Juan escribe esta carta, se cree que fue más o menos en el año 90 de nuestra era, y le dice al inicio un par de cosas importantes que vamos a ver a continuación. En el verso 1 le dice: el anciano
al querido hermano Gallo, a quien amo en la verdad. Aquí vamos a encontrar que el apóstol Juan se presenta como el anciano, es decir, como el pastor o la persona entrada en años, la persona de más edad. Y definitivamente ya a estas alturas de la vida del apóstol Juan, él había pasado por muchas pruebas que por supuesto había resistido porque estaba con vida en ese momento. De hecho, ya para esa edad de la historia, estábamos partiendo o habíamos partido el año cero. Todos sabemos que se toma como partida el nacimiento de Jesucristo para el conteo en el cual nosotros todos los días estamos metidos, ¿verdad? Estamos en el año 2022, hoy es día 28 de agosto del año 2022 y ahí vamos sumando, ¿verdad? Entonces, del año cero a la época en que se escribe esta carta, pues Juan aproximadamente tenía 90 años y a esas alturas, no, tal vez tenía más porque él había sido discípulo de Jesús. A esas alturas de la historia, Juan era el más viejito, el más longevo de todos los apóstoles de Jesús. Y se cree, porque no es un hecho tampoco que esté comprobado, no lo podemos venir a afirmar aquí hoy, se cree que fue el único o uno de los pocos que murieron de vejez, o sea, de muerte natural. Todos sabemos que el destino de los apóstoles de Jesús no fue nada bonito. A muchos los mataron, a otros los ahorcaron, a algunos les cortaron la cabeza, los crucificaron, etcétera, etcétera. O sea, la muerte de ellos fue una muerte muy trágica. Cuando el apóstol Pablo decía que a él no le importaba darlo todo por Cristo, pues de alguna manera estaba adelantándose a su muerte. Al apóstol Pablo lo decapitaron, le cortaron la cabeza a los romanos. Pues bueno, Juan fue testigo no solo de los acontecimientos políticos de la época, pues el tiempo en que el apóstol Juan vivió fue un tiempo muy difícil. El imperio romano había tomado muchos territorios de Asia, de Europa, incluso en África había llegado hasta Egipto, y Juan había sido testigo de todas estas cosas. Y además de eso, también del gobierno local, el gobierno del país donde él vivía, donde los religiosos de la época, todos sabemos, con los que Jesús peleaba, los saduceos, los fariseos, ellos tenían un cogobierno o un gobierno particular para su pueblo, que era lo que les permitía el imperio romano, y Juan estuvo metido dentro de esa historia. Pero algo muy importante, y es tal vez lo más maravilloso de lo que sucedió en ese tiempo, que Juan fue testigo del ministerio de Jesús. Esto es algo que tal vez a veces a uno le parece como irreal, ¿verdad? ¿Cómo es posible que alguien haya pasado durante tantos años, haya visto el surgimiento del ministerio de Jesús hasta la muerte de Jesús, la crucifixión, fue testigo también de la resurrección de Jesús y fue testigo también de la venida del Espíritu Santo, que fue una de las cosas maravillosas que vivieron en esa época? Pues entonces Juan fue testigo del nacimiento, del surgimiento del ministerio de Jesús, de la muerte de Jesús, de la resurrección y posteriormente la consolidación o el surgimiento de la iglesia primitiva. Todos sabemos que el cristianismo no es un hecho antiguo tomando en cuenta la historia de la humanidad, sino que el cristianismo nace precisamente a partir de las enseñanzas de Jesús, de la muerte de Jesús, que es donde comienza a darse o a caminar precisamente este movimiento importante que se llamó en su momento el movimiento del camino o los del camino. Este movimiento posteriormente se les comenzó a llamar cristianos porque se decía que eran seguidores de Cristo. Ok, aquí se consolida la iglesia primitiva. Pues bueno, Juan, este pastor experimentado, escribe a un miembro de la iglesia, a quien él aprecia mucho, y le dice: tú eres el hermano a quien yo amo. Por lo que de alguna manera nos hace entender y deducimos que se trata de una persona. Isaac, tal vez me ayuda con el teléfono. Se trata de una persona que él estima mucho, que el apóstol estima mucho, y que no solo eso, sino que también
es un miembro distinguido en su congregación, en su iglesia. Los miembros distinguidos de las iglesias en ese tiempo, en ese inicio de siglo, eran reconocidos o son reconocidos en la Biblia. Si usted lee la Biblia, si lee el Nuevo Testamento, se va a encontrar muchas menciones de gente que se dedicaba, que trabajaba en la obra del Señor, y por supuesto lo más importante de todo era gente que daba muy buen testimonio. Entonces estos ejemplos son tomados como algo digno de imitar, algo digno de poder resaltar, porque es lo que nos enseña que efectivamente había mucha gente trabajando en los diferentes ministerios. Por ejemplo, vamos a la historia de Pablo o a los escritos de Pablo, y nos encontramos que Pablo elogia a varias personas en sus escritos: a Timoteo, a Tito, a Priscila, a Aquila, a Juan Marcos y muchos más. Entonces, la gente que trabajaba en las iglesias era de alta estima para los líderes. Y Juan se refiere a Gayo y le da en su carta un reconocimiento especial, lo que nos hace pensar que era una persona muy importante en la iglesia. Así que en esta primera parte podemos entenderla como el reconocimiento de un pastor a su discípulo y servidor. Y en el verso 2 dice: querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Me gusta mucho esta versión internacional porque siento que nos aclara mucho el concepto, sobre todo por esto que les decía, porque este pasaje ha sido mal utilizado, ha sido usado para desvirtuar un poco lo que la misma palabra dice. Y en este segundo verso, el apóstol Juan le desea a Gayo éxito en sus gestiones diarias, y esto probablemente tenía que ver con el trabajo secular. Gayo era una persona que trabajaba, era una persona que servía en la iglesia, pero que tenía su trabajito. Y esto nos muestra también algo muy importante, una visión muy diferente con respecto al trabajo del servidor en la iglesia. Pues durante mucho tiempo las denominaciones han hecho creer a sus miembros que para ser un buen servidor del Señor hay que estar dedicado a tiempo completo en la obra, y que las congregaciones también están obligadas a darle soporte al pastor o al líder. O sea que las congregaciones tienen que mantener al líder. Y durante mucho tiempo, incluso dentro de la misma denominación donde yo estoy agrupado, se dijo que un pastor no podía tener un trabajo secular. Y ha sido una cosa que ha costado mucho. A mí particularmente me ha costado mucho en el tema de la aceptación con los demás consiervos, con los demás colegas, porque ellos dicen que uno no es pastor si no está dedicado a tiempo completo. Pero bueno, aquí nos encontramos una cosa diferente. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que un buen servidor es una persona que efectivamente se tiene que desempeñar en diferentes campos. Personalmente, como les digo, yo pienso que esto es una práctica o una interpretación errónea de las Escrituras, y qué mejor ejemplo que el que encontramos con el apóstol Pablo. Cuando vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 18, versos 1 al 4, ahí se nos enseña algo muy importante, y era que Pablo tenía un trabajo. El apóstol Pablo, con todo su renombre, con toda su grandeza, con todo su gran ministerio, él tenía un trabajo. Él se dedicaba a fabricar tiendas todo el día probablemente, y en la noche se ocupaba de evangelizar y de fundar iglesias. O sea, esto nos muestra tal vez una visión muy diferente de lo que nosotros hemos durante mucho tiempo interpretado con respecto a la palabra, o por lo menos lo que nos han contado. Y aquí es donde yo le digo a la gente, qué importante, qué necesario, qué fundamental es que nosotros conozcamos la palabra de Dios, que los creyentes lean la Biblia. Hay un ejemplo hermoso que dice que cuando Pablo predicaba en un lugar que se llamaba Berea, eso está en el libro de los Hechos, Pablo iba a Berea, le predicaba a la gente de Berea, y él les exponía las Escrituras. Como no existían Biblias como nosotros las conocemos actualmente, entonces ellos llegaban a sus casas y se iban a revisar los escritos, probablemente papiros, probablemente reproducciones de textos del Antiguo Testamento, donde ellos iban a verificar que lo que se les estaba diciendo era la verdad. Nosotros los cristianos nos hemos acostumbrado a que nos digan,
y damos por sentado que lo que nos están diciendo es verdad, sin ir a verificar. Y por eso es que hay mucha gente con muy malas doctrinas, con una doctrina muy poco sana, en donde caminan por la vida creyendo cosas, muchas veces mitos que les han enseñado los que están al frente. Por eso mi insistencia siempre es: lea la palabra, lea la Biblia, instrúyase, traigan una libreta, tome notas y llegue a su casa a verificar a ver si lo que yo le estoy diciendo es cierto o es mentira. ¿Por qué? Porque si no conocemos la palabra de Dios, podemos recibir cualquier cosa que no sea cierta. Hoy en día encontramos por ahí muchos que se hacen pasar o se hacen llamar apóstoles porque predican el evangelio, o peor aún, porque tienen como prioridad vivir de los creyentes, vivir de lo que los creyentes aportan en las iglesias. Esto es un tema muy amplio, del cual pues habría que hablar e hilar un poquito más delgado. Pero sí, yo creo que la palabra de Dios es lo suficientemente extensa, lo suficientemente explícita para que nos podamos entender definitivamente estos asuntos, que son asuntos muy delicados. Cuando vamos a la historia de esta tercera carta de Juan, nos encontramos que Gallo era un hombre que trabajaba también. Es decir, tenía su trabajo secular, y aquí Juan dice que él está orando para que le vaya bien en todos sus asuntos. Y vea qué importante, le dice: oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y que además tenga buena salud. ¿Y por qué es que dice esto Juan? Bueno, parece, de acuerdo con los estudios que se han hecho posterior a eso, parece que Gallo era un varón que tenía una salud muy frágil, constantemente tenía quebrantos de salud. No se sabe exactamente qué era lo que padecía Gallo, pero lo cierto del caso es que el anciano Juan ora para que él recupere su salud y pueda vivir sano y sirviendo al Señor. Juan entiende entonces con este pasaje que aparte de la buena salud, también es importante tener trabajo y ser productivo, pues ambas cosas deben ser complementadas. En esta vida nosotros necesitamos buena salud y tener trabajo, porque si tenemos buena salud y tenemos trabajo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a producir, vamos a poder aportar al desarrollo de la sociedad, porque queramos o no, si nosotros no producimos, estamos ahí viviendo de lo que la sociedad produce para nosotros. Y en realidad la palabra del Señor es muy clara cuando dice que todo aquel que trabaja, todo aquel que quiere comer, que trabaje, ¿verdad? Es un principio bíblico muy importante. Finalmente, este versículo nos conecta con la prosperidad del Espíritu, y aquí es donde yo quiero hacer un especial paréntesis. Por eso le leí las dos versiones. En la traducción Nueva Versión Internacional se habla de prosperidad de espíritu, y en la traducción Reina Valera del 60 se habla de la prosperidad del alma. Recordemos que la Biblia nos habla de que somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, el tema de que la Biblia nos habla de prosperidad del alma y o prosperidad del espíritu es bastante diferente a decir que Dios está interesado en que sus hijos sean millonarios. En realidad eso no le interesa a Dios. A los que nos interesa ser millonarios es a nosotros. Pero en realidad la Biblia nunca ha hablado de ese tema así, de manera específica y puntual, donde dice que Dios quiere que usted sea millonario. La palabra de Dios nos habla de que las cosas materiales, que por cierto son prestadas, nada de eso nos pertenece. ¿Por qué no nos pertenece? Porque el día de mañana tenemos que partir a la eternidad y no nos llevamos absolutamente nada. Lo que hoy era nuestro pasa a ser de nuestros herederos, o pasa a ser de alguien más ahí que lo reclama o que se apropia, y que ahí terminó todo el asunto. Entonces, en esta vida, hermanos, a nosotros no nos pertenece absolutamente nada. Todo lo que tenemos es prestado, porque a final de cuentas no nos pertenece. Cuando Jesús dice, y esto es importantísimo también, porque este es otro pasaje que amarran para tratar de hacerle creer a la gente cosas que no son ciertas.
Jesús dice en Mateo 6:33 algo que muchas veces nos lo tratan de meter de una manera diferente. Dice, busquemos primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, ¿y qué? Y todo lo demás va a venir por añadidura. Vea qué interesante, porque aquí el Señor Jesús nos está diciendo que pongamos en primer lugar ¿qué? La riqueza espiritual. Eso es lo número uno, la riqueza espiritual. Y que esa riqueza únicamente la vamos a lograr si tenemos una verdadera comunicación con el Señor, una verdadera comunión. O sea, si realmente tenemos una relación personal con el Señor. Pero este tema de Mateo 6:33 no lo podemos estudiar así, solamente un versículo. Muchas veces he dicho, y esto es algo que siempre me ha preocupado, algunas personas tienen una Biblia de recortes, tienen un versículo que lo usan para aplicarlo a determinada situación, pero no leen el contexto. Y definitivamente, si no entendemos qué nos está diciendo un versículo, mejor ni siquiera lo apliquemos, porque los versículos de la Biblia ni se leen solos ni se aplican solos, por una razón muy sencilla. Hay una forma de estudio o una materia de estudio en teología que se llama hermenéutica. Debemos hacerle hermenéutica a los textos para poderlos entender. Si no, tengamos mucho cuidado, porque a veces decimos y damos opiniones de cosas que no sabemos, que no conocemos. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas dice que vendrán por añadidura. Este tema, hermanos, de Mateo 6:33, hay que estudiarlo también dentro del contexto, o sea, dentro de todo el tema que se está tratando ahí. Sucede que en el capítulo 6 de Mateo, Jesús no se refiere a lujos ostentosos, ni tampoco se refiere a riquezas que no podamos controlar o que no podamos administrar. Si usted lo lee, si usted lee ese capítulo 6, se va a encontrar que la disertación que está haciendo Jesús en Mateo 6 se refiere a lo básico. Ve qué interesante, porque ahí Jesús nos está hablando de cosas básicas, de cosas sencillas, todo lo necesario para vivir, todo lo que necesitamos para vivir. Y Él nos refiere también que todas esas provisiones son un regalo de parte del Señor. ¿Por qué? Porque Él dice, el Señor tiene cuidado, ¿verdad? El Señor tiene cuidado. Y comienza a decir que si los pajaritos tal cosa, que si las aves tal otra. Y todas estas cosas son o provienen única y exclusivamente de parte de Dios. Y si provienen de parte de Dios, pues obviamente que hay un gran regalo de Dios. Hoy la gente se complica tratando de comprender por qué motivo unos pocos tienen más que una gran mayoría que tiene menos. Que esto es lo que el gran tema del mundo, del tema de actualidad, y que nunca ha dejado de ser tema de actualidad en toda la historia de los seres humanos. ¿Por qué es que hay unos que tienen mucho, unos poquitos que tienen mucho y un montón de gente que tiene nada o muy poco? Pues bueno, esto hay que revisarlo muy bien. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos habla de otras cosas. Nos habla de talentos, nos habla de dones y nos habla de mayordomía. Estos tres temas hay que estudiarlos también para poder entender cuál es la razón por la cual unos tienen mucho y otros tienen poco. Y todas estas cosas, hermanos, están ligados a un concepto básico, fundamental, que el Señor aplica en la palabra y a la vida de nosotros. Se llama obediencia, el tema de la obediencia. Y bueno, solo para puntualizar un poquito el tema, si usted lee las palabras o las parábolas de las cuales se tratan estos temas en los evangelios, se va a dar cuenta que los prósperos materialmente son los obedientes. Muéstreme una persona desobediente que no sea próspero en la Biblia. Todos los prósperos son obedientes. ¿Por qué? Porque la obediencia produce que quienes la practican sean aprobados por Dios. ¿Y cómo es esto? Sí, Dios aprueba o Dios desaprueba. Hay personas que son aprobadas por Dios y hay personas que son desaprobadas por el Señor. También la Biblia trata el tema de aquellos que tienen dinero y que no son aprobados por Dios.
Tenemos que hacerle un estudio profundo a esto, pero no nos confundamos, no nos dejemos engañar. Tratando de destruir mitos, Mateo 6:33 no nos está hablando de riquezas materiales ni que Dios nos quiere bendecir, como decimos nosotros, a manos llenas con dinero y con cosas. Mateo 6 habla de lo básico que necesitamos los seres humanos para vivir. Obedecer, el gran tema. Obedecer tiene que ver con saber lo que dice la palabra para cumplirla. ¿De qué nos sirve a nosotros ser muy obedientes en nuestro mundo secular si no le obedecemos a Dios? O le obedecemos al jefe, le obedecemos a la esposa. Nosotros los varones, ¿verdad, Eugenio? Le obedecemos a la esposa, somos muy obedientes, pero no le obedecemos a Dios. ¿De qué nos sirve eso? No nos sirve de nada. Víctor se ríe. Víctor, tenga cuidado. ¿De qué nos sirve si no conocemos la palabra de Dios? Por eso es que mucha gente se gasta la vida pensando el motivo por el cual una persona no tiene tanto dinero. Y dice, ¿cómo es que fulano tiene tanto dinero? ¿Por qué será? Si aparentemente es alguien están los dos casos, está el que tiene dinero y el que no tiene dinero. Y entonces contraponemos cuando decimos, ¿por qué es que fulano no tiene dinero, no tiene nada, siempre anda en necesidad? Y es una persona que hace buenas obras. Es una persona que le ayuda, que le da a la gente, que se saca lo que tiene en la bolsa para dárselo al fulano o a la fulana, que anda comprándole comida a los viejitos, llevándole ropa a los que no tienen. ¿Por qué es que esa persona nunca tiene nada? Bueno, recordemos algo muy importante, y es que hay obras que para el Señor no cuentan. Es más, la Biblia le da un tratamiento muy especial. Dice que hay obras que son como trapos de inmundicia. Eso está en el libro de Isaías, capítulo 64, verso 6. Muchas personas hacen obras pensando de que con eso agradan a Dios, de que con eso Dios se va a sentir muy complacido. Y la verdad es que Dios no está interesado en que hagamos cosas para agradarlo. Dios no nos manda a hacer cosas para agradarlo. Entonces, por eso es que la Biblia dice que las obras son como trapos de inmundicia, las obras que nosotros hacemos para tratar de agradar al Señor. Repito, Isaías 64, verso 6. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios de los hijos, de sus hijos? Obedecer. Dios quiere que nosotros seamos obedientes. Obedecer la palabra de Dios es lo más sensato que podemos hacer. Cuando vamos al primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22, hay un pasaje que es un pasaje icónico dentro de este tema de la obediencia, porque dice, se encuentran Samuel y el rey Saúl, y bueno, Samuel le dice a Saúl, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le obedezcan o que le ofrezcan holocaustos y sacrificios? El obedecer vale más que el sacrificio, le dice el Señor, y el prestar atención más que la grasa de los carneros. ¿Qué estaba haciendo Saúl? ¿Qué decía Saúl que iba a hacer? Iba a ofrecer sacrificios al Señor. En el tiempo en que se mataba un carnero, lo ponían sobre un fuego, hacían una barbacoa, pero nadie se lo comía, ¿verdad? Era nada más para que el olor subiera al Señor. Entonces le dice Samuel a Saúl, ¿qué le agrada más a Dios? ¿Que le obedezca o estas cosas que usted está haciendo? Y el asunto es que dentro de este pasaje de primera de Samuel, Dios le había dado una orden específica al rey Saúl que Saúl no cumplió. Y como no cumplió, como no hizo caso, como desobedeció a Dios, el rey Saúl tuvo un final muy, muy triste. No solamente fue destituido como rey, le quitaron la corona, sino que también murió de una manera deshonrosa. Yo sé que ustedes conocen esa historia, y si no la conocen, pues los invito a que la lean para que aprendan un poquito sobre el tema de la obediencia, para que aprendamos todos que es un tema muy importante en la palabra de Dios. Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado, mucho cuidado cuando se nos predica acerca de que Dios quiere la prosperidad de nuestra vida terrenal, porque eso no es cierto. Ya les digo, hay un tema de dones, de talentos y de mayordomía que sí debemos ponerle mucha atención. Pero sobre todo, cuando Dios se agrada de nosotros, cuando somos obedientes. Recordemos que Cristo vino a enseñarnos obediencia. Eso fue lo primero que Cristo vino a enseñarnos a nosotros. Dios nos da dones, Dios nos da talentos
para que los utilicemos. Dependiendo de cómo los utilicemos, así va a ser nuestra vida aquí en la tierra. Eso es fundamental. Hoy, cuando iniciamos, hace unos minutos, iniciamos leyendo el pasaje donde el apóstol Juan le escribe a este famoso personaje, ¿cómo se llama? Gallo. Juan le escribe a Gallo. Gallo es un hombre que, ya lo dijimos, servía en la iglesia, y le dice que está orando para que su salud mejore, para que tenga buena salud. De la misma manera que está prosperando en su espiritualidad, es decir, en su relación con Dios. Entonces, dos cosas que Juan decía que eran importantes: una buena salud para poder trabajar, y una buena espiritualidad, porque eso demostraba cuál era la buena relación que iba a tener, o que tenía la persona, o que tiene la persona con el Señor. Y en nuestro país, en Costa Rica, yo pienso que seguramente solo es aquí, ocurre un fenómeno interesante. La gente dice que fulanito está prosperando porque tiene una casa muy ostentosa, tiene una casa muy bonita, muy lujosa, tiene un buen carro, y a menudo se le ve por ahí comiendo en restaurantes. Esa es la media con la cual medimos a las personas que son bendecidas, prosperadas por el Señor. Ajá. Y he escuchado muchos cristianos decir, y cómo yo no puedo entender cómo es que esa persona que es un pedante, que es un grosero, que es un patán, trata mal a los demás, es un tacaño. Cuando se le solicita ayuda para alguien, se niega o no responde, lo deja uno en visto, y usted lo ve o la ve, porque también hombres y mujeres, ¿verdad?, por igual, anda por ahí y vive bendecido, prosperado y en victoria. Qué error, hermanos, qué error cuando utilizamos estas frases, cuando vemos bendición, prosperidad y victoria en una persona que ostenta bienes materiales. Yo me he puesto a pensar, qué lamentable es esto, qué concepto más equivocado tenemos los mortales acerca de la bendición, de la prosperidad y de la victoria. ¿Por qué? Porque Dios piensa todo lo contrario de lo que nosotros hacemos. Vea lo que dicen los versos finales que leímos al inicio. Dice el verso 3: me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Recordemos que esto lo ligamos con lo anterior cuando dice así como está prosperando tu alma o tu espiritualidad, según la versión de la Biblia que usted lea. Y le dice el apóstol: nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. ¿Dónde está la prosperidad? ¿Dónde está la bendición? ¿Y dónde está la victoria? No nos olvidemos que somos eternos. No nos olvidemos eso, hermanos. Esto es algo que no debemos olvidarnos, porque la gente dice: yo soy un simple mortal. No, corrección, usted no es un simple mortal. Quítese de encima ese término, o quítese de encima esa idea. ¿Por qué? Porque no somos simples mortales, somos eternos. Tenemos un cuerpo que se vence, es lo único que tenemos, un cuerpo que se vence, porque no sabemos cuándo. Ahora la pastora nos decía, puede ser que duremos 5 años, 10 años, 2 años, lo que Dios quiera que vivamos, pero tenemos que entregar el cuerpito, ¿verdad? Pero hay algo que es eterno dentro de nosotros. Entonces, no somos simples mortales, somos eternos. Cambie ese término y piense: soy eterno. ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a pasar esa eternidad? El Señor me está preparando para esa eternidad. Siempre el Señor ha querido que yo me prepare para esa eternidad, pero tengo que conocer su palabra, y para conocer su palabra tengo que estudiarla, tengo que leerla. Por eso Juan le dice: me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad. Qué lindo, ¿verdad? Aquí hay un hombre bendecido, aquí hay un hombre prosperado, y aquí hay un hombre que está victorioso, porque es una persona que sabe para dónde va. Yo le garantizo que todas esas personas que usted oye que tienen mucho dinero, que tienen esto, que tienen lo otro, el día de mañana les diagnostican un cáncer terminal y la vida se les vuelve de cuadritos. ¿Por qué? Porque no saben a dónde van, porque toda su mirada, toda su visión estaba puesta en las riquezas materiales nada más. Así que, hermanos, no nos olvidemos que somos eternos, y dejar de estar
entreteniéndonos que si tal o cual persona está prosperada, que si tiene bienes o no tiene bienes, eso a usted no le importa. A ninguno de nosotros debe importarnos. Estudiemos el tema de los talentos y veamos cómo el Señor nos da a nosotros para vivir de manera digna, de manera agradable. Estúdiese Mateo 6 y se dará cuenta que el Señor le suple a usted más de lo que usted realmente se merece. Lea la palabra de Dios y se va a dar cuenta cuál es la verdadera bendición que deberíamos de tener. Así que la palabra de Dios nos da parámetros para medir la prosperidad. ¿Y qué nos dice específicamente? ¿Cuáles son los prósperos? Espiritualmente, los fieles con Dios y los que practican la verdad. Tenemos que practicar la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es lo que el Señor nos enseña en su palabra, nada más. No lo que nos han dicho, no lo que nos han metido en la cabeza, no lo que las doctrinas humanas han pretendido hacernos creer. Así que, hermanos, si estas dos cosas son parte de nuestra vida, fidelidad con el Señor, practicantes de la verdad, por supuesto que es porque nos hemos sometido en obediencia al Señor. Hemos tenido una vida de obediencia al Señor. Así que si estamos en este sentir, estamos en este movimiento, no nos preocupemos y sigamos la ruta que Cristo Jesús nos señaló. ¿Y cuál es la ruta que Cristo Jesús nos señaló? Ahora sí, vamos a Mateo capítulo 16, verso 24. Esta es la ruta que Cristo nos señaló a nosotros. Hacia ahí podemos llegar. Y realmente cuando la cumplamos vamos a ser bendecidos, vamos a ser prosperados y vamos a estar en victoria. Mateo 16, 24. Dice el Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Así que, hermanos, en esta mañana les deseo que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, les guarde irreprensibles para la venida de Cristo. Y recuerde, Cristo viene pronto. Iglesia, la cruz de la cual nos habla Cristo es la obediencia. Que Dios les bendiga y nos vemos de hoy en 8.